recibimos al exministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, quien manifestó que con la orden del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de suspender la inscripción de estudiantes de educación hasta que se revise la normativa 09-15, se va a perjudicar seriamente la calidad educativa de millones de estudiantes. Y yo cuando veo eso me preocupo mucho porque yo siento que en calidad todavía nos falta mucho. Entonces, si todavía no hemos despegado, ¿cómo es que vamos a ir para atrás? ¿Y hasta dónde es para atrás? Vamos a hablar a fondo de este tema y nos complace recibir a Juan Ariel Jiménez, quien también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Juan Ariel. Muchas gracias. Buenas tardes, Miralba, Pinky y todo el público que le sigue. Muy Juan buenas Ariel, tardes. explícanos, ponnos en contexto, explícale a nuestra audiencia qué es lo que está sucediendo con esta decisión de suspender la inscripción de estudiantes de educación hasta revisar la normativa 0915. ¿Cuál es la normativa 0915 y qué es lo que llama a hacer esta normativa? Claro que sí. Quisiera primero, Miralba, decir que tenemos que entender que escolaridad no es lo mismo que educación. Por educación entendemos que los niños aprendan, que los niños y niñas desarrollen competencias que le permitan ser mucho más activos y productivos en todos los ámbitos: social, ciudadano, laboral. No es simplemente que un niño o una niña se siente un número de horas en un aula, es lo que aprende ese joven. Y tenemos que decir que luego de décadas de investigaciones sobre cómo lograr que los niños aprendan, que es lo mismo que calidad de la educación, se ha determinado que no hay forma de hacerlo si no es con mejores profesores. Los profesores y los directores son los elementos clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes, mucho más importantes que libros de texto, que número de horas que dediquen a estar en las aulas, que la infraestructura. La clave es un buen profesor o una buena profesora. Entonces, entendiendo eso, insisto, hay ya 40 años de literatura al respecto, entendiendo eso se promovió la normativa 0915, que lo que hace es regular la formación de esos profesores. ¿Y por qué es importante regularla? Porque educación, así como salud, es un derecho fundamental de las personas. Y al ser un derecho fundamental, el Estado debe poner especial énfasis de garantizar esos derechos. Entonces, por eso no es lo mismo estudiar derecho, estudiar economía, estudiar mercadeo, que estudiar educación y que estudiar salud, porque se va a repercutir en un derecho de esa persona. Y la normativa 0915 lo que implementa es la regulación de cómo las universidades forman a los estudiantes de educación o carreras relacionadas al magisterio. Y hace varias cosas. Primero, se basa en un diagnóstico que se realizó en el 2011, donde se da cuenta de algunas de las principales debilidades. Primero, que los estudiantes dedicaban pocas horas a sus estudios. Eran estudiantes que se formaban 1 o 2 días a la semana, normalmente porque necesitaban un sustento diario, porque vienen de estratos de bajos ingresos. 2, que se educaban sin tener las prácticas, que veían mucha teoría, pero no se llevaban a las aulas a practicar lo que se supone que van a realizar después. 3, que el cuerpo de profesores de las universidades era muy, digamos, era poco profesional, o sea, no estaban especializados en las áreas que estaban enseñando. Y 4, que las universidades tendían a bajar el nivel porque tenían muchos estudiantes que no tenían las competencias mínimas de comprensión lectora, de razonamiento matemático, y se bajaba el nivel de los estudiantes de educación. Entonces, esa normativa lo que viene es a corregir esa deficiencia histórica. Introduce muchos cambios. Lo primero, y es lo que se está discutiendo y lo que tengo miedo que se cambie, se introducen unas pruebas de ingreso a la carrera. Eso es algo que se acordó en el pacto educativo, de que no cualquiera puede estudiar educación. Se supone que educación lo estudien los mejores, al igual que salud, por ejemplo, porque en esos futuros profesionales es que vamos a depositar la confianza del futuro de nuestro país. Entonces se introducen estas pruebas, POMA y el PAA, una prueba desarrollada nacionalmente, que es el POMA, y otra prueba internacional que se usa en más de 13 países en América Latina, que es el PAA, para seleccionar a los mejores.
Eso obviamente produjo que las universidades, en lugar de tener decenas de miles de estudiantes de educación, tenga solamente miles. Unos cuantos, ¿quiénes? Los mejores, los más preparados. Eso está bien, esa es una buena práctica de todos los países que han mejorado su sistema educativo, y obviamente se afectó la rentabilidad de las universidades. El Estado, sabiendo que todo proceso de reforma tiene ganadores y perdedores, sabiendo que le estaba exigiendo mucho más a las universidades, lo que hizo fue desarrollar un programa paralelo de becas para que las universidades tuvieran suficientes ingresos para poder invertir en laboratorios, para poder invertir en la formación situada en el aula, o sea, en llevar a los estudiantes a las aulas a que practiquen el práctico. Y además se le daba una beca a los estudiantes para que no tengan que trabajar y se dediquen, se concentren a estudiar a tiempo completo. O sea que esa normativa 0915, si bien aumenta las exigencias para las universidades, no toda universidad puede formar maestros. Se le exige, déjeme ver su cuerpo de profesores, si en verdad tienen las personas especializadas en esas áreas que esté enseñando a tiempo completo. Y mayor exigencia a los estudiantes. En paralelo, un programa de becas que ayudaba tanto a las universidades como a los estudiantes. Incluso les ayudaba a traer profesores de fuera para poder fortalecer su cuerpo docente. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas universidades que no pueden cumplir con esos estándares y se les cae el negocio de la carrera de educación. Pero al ser educación no puede ser visto como un negocio, no puede ser visto como la rentabilidad de universidades, tiene que ser visto como las políticas públicas que van a permitir que millones de niños y niñas tengan los mejores profesores posibles en el aula, que les ayude a desarrollarse en el futuro. Y esa es la normativa que ahora el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está queriendo revertir. Se está queriendo bajar. Para estudiar a la carrera de magisterio, educación, todo el que quiera y pueda pagar. Exactamente, y además para modificar la alta exigencia que se le tenía a las universidades y que las llevó a tener que invertir mucho más. Entonces, al volver a masificar la carrera de educación, bajándole los estándares a todos, lo que estamos es condenando a millones de niños y niñas a que no tengan la mejor educación posible y que por ende no puedan salir de la pobreza. Pero les digo más, la carrera de educación, ¿para qué necesita ser masificada? Si ahora mismo todas las proyecciones de demanda de profesores en los próximos 8, 10, 12 años indican que no se necesitan tantos, ¿los vamos a formar para el desempleo? ¿O es hora de seleccionar a los mejores y que sean los mejores a quienes le deleguemos como sociedad esa responsabilidad? Pero es que yo pienso, Juan Ariel, y eso aquí Pinky, que es español, conoce perfectamente bien de lo que voy a hablar, es que yo pienso que en todas las carreras debería ser así. En todas las carreras, quienes deberían acceder a esos espacios de capacitación son los mejores. En España se llaman oposiciones, ¿verdad? Sí. Si en España tú quieres estudiar Derecho, tú tienes que trabajar para lograr un buen promedio, porque si te dicen que para Derecho hay a nivel nacional en España 3.000 plazas y ese año salieron 10.000 estudiantes, solo van a entrar los 3.000 mejores. Eso no es la oposición, eso se llama la selectividad. La selectividad, claro. Cuando tú terminas bachillerato, lo que pasa es que también las universidades asignan la cantidad de plazas dependiendo de las necesidades que el Estado tiene hacia el futuro de cierto tipo de profesionales. O sea, no es una cosa que lo hacen a lo loco. Si ahora mismo el mercado está saturado de abogados, cierran las carreras o reducen las plazas de si antes había, pues a nivel, de la Comunidad de Madrid, 2.000 plazas para estudiar Derecho, las bajan a 700 plazas, se reduce la cantidad de gente que va a estudiar. Evidentemente, como son menos plazas, si tú quieres entrar a estudiar Derecho, tus calificaciones tienen que ser muy altas. Y no hay nadie en España que diga que eso viola constitucionalmente su derecho a estudiar lo que quiere. No, porque son las plazas que ponen las disponibles. ¿Sabes lo que pasa? Es que el español en ese sentido piensa que su carrera es lo que lo va a acompañar hasta el final de sus días y se va a jubilar dedicándose a lo que quieren. Por ende, piensan muy bien a lo que se quieren dedicar. Y no se van a dedicar, aunque te guste mucho, tú dices, pues yo quisiera ser a lo mejor médico.
cóncholes, pero a lo mejor mis calificaciones no dan para estudiar medicina y el sistema educativo no me permite estudiar medicina como aquí en la UAS durante 15 años. Porque no está formado de esa manera, porque la inmediatez de lo que se necesita como Estado no está pensado para que tú te puedas pasar toda una vida estudiando una carrera universitaria. Eso le cuesta mucho dinero al Estado. Acuérdate que es gratuita. Ok, entonces ellos dicen, no, usted tiene para estudiar medicina 7 años. Se puede quemar en 2. Ok, le damos 2 años más. Si tú no reúnes las condiciones, fuera. A los 2 años, si no vas bien, cámbiate de carrera, porque es que no te la van a permitir terminar. Te tienes que pasar para otra. Entonces, bajo ese criterio de esas personas que se van a dedicar toda la vida a eso, lo que buscan son carreras que les resulten rentables. Y la oferta suele decirte, por ejemplo, ahora mismo, la carrera de más demanda en España, curiosamente, como aquí también es la de mercadeo y de la publicidad y además en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hay muchas plazas. Entonces, hay mucha gente queriendo estudiar eso porque han entendido que a futuro es una carrera de mucha salida. Entonces, el nivel de puntaje en la selectividad es muy bajo porque hay muchas plazas. Ok, pero si tú quieres estudiar algo como, qué sé yo, lo que yo te digo, derecho, pues a lo mejor el puntaje es altísimo porque hay muy pocas plazas. Evidentemente, si ya te cuesta mucho trabajo entrar porque tienes que tener unas calificaciones muy altas, cuando tú salgas de estudiar derecho, sales convertido en una eminencia, es un gran profesional. El que sale de ahí es el mejor. Ahora, si aquí, como aquí en la UAS, estudias Derecho en 20 años porque lo estás tomando como un hobby, hoy tomas un crédito, mañana otro crédito, mañana otro crédito. Y sales remendado. ¿Entiendes? O sea, ¿qué nivel qué categoría profesional puede tener esa persona comparado con otro que estudió la carrera en 5 años? Entonces es venderle un sueño a veces a un estudiante que no va a lograr nada al final cuando salga, ¿no? Y quisiera darles un dato adicional. El Estado, desde aproximadamente 2004, realiza los concursos de oposición para el ingreso a la carrera docente. Es decir, si una persona quiere ser docente del Ministerio de Educación, tiene que pasar unos exámenes. Y se estaba viendo que cerca del 70% de los egresados de carrera de educación reprobaba esos exámenes. O sea que era, digamos, una serie de engañar a los estudiantes de ven, termina una carrera de educación, sal con un título, pero como no te formamos bien, luego no tendrás dónde trabajar porque te vas a quemar en el examen. Claro. Y es por eso que el entonces gobierno, y lo puedo decir porque yo participé activamente en la política docente, decide no, vamos a exigirle más a los estudiantes y a las universidades. ¿Para qué? Para que cuando se gradúen no se terminen quemando en el concurso docente. Claro. Un concurso, es que es por cierto, relativamente fácil. Muchas veces incluye preguntas del contenido que tienen que enseñar. O sea, pero los profesores tú estás hablando de un concurso para dar docencia que quizá no sea el concurso más complicado. Exactamente. Imagínate un concurso para ser fiscal, que ya es una especialidad, o para ser economista del Banco Central, una oposición donde estén buscando 150 plazas para economistas. Si tú no sales, si presentan 150 plazas, se presentan 2.000 personas y de las 2.000 personas logran llenar 20 plazas, es como para preocuparse con el nivel educativo del país. Exactamente, y por eso es que se le dice a las universidades en ese momento, miren, vamos a avanzar juntos progresivamente. Si ustedes las revisan, la normativa 0915 se las puedo enviar, se establecen estándares mínimos y va aumentando cada año, diciendo esto es una transición, vamos a ayudarles en el proceso, pero no todo el mundo puede formar maestros.